Gloria a Dios. A mí me dijeron que aquí le vienen a adorar a Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte y poderoso aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores? Vamos, un fuerte aplauso porque es para Él. Fuerte, 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 fuerte. ¡Aleluya! Vamos, no estoy escuchando ese aplauso. Fuerte ese aplauso. ¡Aleluya! Yo declaro que así como es tu aplauso, así será tu milagro en esta noche. Declaro que la gloria del Señor te va a visitar en esta tarde, porque algo grande Dios tiene en este lugar. Yo no sé cuánto lo están creyendo. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Parece que usted le está aplaudiendo a Messi. Cuando usted le aplaude a Messi, está bien ese aplauso. Pero cuando usted le aplaude al Rey de Reyes y Señor de Señores, usted lo puede hacer de pie, por favor, y dele la gloria, la honra, la alabanza. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dele ese aplauso, dele ese aplauso. Vinimos a adorarte, Padre. ¡Aleluya! Dios es bueno. Pueden sentarse, que Dios les bendiga. Realmente estoy agradecido al Señor por este tiempo. Agradecerle primeramente al Señor, al apóstol, a la pastora, de verdad María, por permitirme compartir en este altar. Sé que este altar es un altar de Dios. Hace 8 años yo estuve en las oficinas por ahí arriba y el Espíritu Santo me dijo: yo te traeré a predicar aquí a esta casa. Fue una visita que yo he tenido hace 8 años. Pero Dios cumple sus promesas. Yo quiero hablarte de un Dios que cumple sus promesas. Hay un Dios que cumple su palabra. Y todo lo que Dios dice se cumple. Así que yo quiero agradecerle al Señor. Quiero que me preste un poquito de su atención. Porque imagínense que hace 8 años el Señor me dio esta palabra. Creo que es algo importante que el Señor tiene que decirte. Amén. Entonces yo considero que hay algo que el Señor ha estado gestando en mi vida, en los procesos de la vida, para que yo pueda hoy ser un vaso útil en la presencia del Señor. Yo digo que soy el cartero que vengo a traer un mensaje, nada más. Soy el que trae el mensaje de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo. Así que quiero agradecer a Dios. El título de este mensaje se llama Ganando las guerras secretas. Ganando las guerras que nadie ve. Ganando las batallas que todos tenemos, pero que nadie ve. Entonces hoy vamos a ganar la guerra más grande que hay, más importante que hay. Porque ganar las guerras externas, todos aplauden. Cuando gana un mundial, aplauden todos. Cuando te gradúas, cuando te dan un buen trabajo en una empresa, cuando logras tener muchas cosas, todos te aplauden. Pero cuando tú ganas una guerra interna, una guerra que está en lo secreto, hay uno que te aplaude y ese se llama Jesucristo. Aleluya. Así que hoy el que va a aplaudir va a ser el Señor. Esta noche el Señor va a aplaudir porque tú vas a ganar una batalla que está dentro de ti y que dice: Señor, yo necesito que algo suceda en mi vida. Amén. Y esta es la palabra del Señor que está en Isaías capítulo 10, versículo 27. Y dice así: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. El yugo se pudrirá a causa de la unción. No se pudre a causa de palabras, no se pudre a causa de una predicación, se pudre a causa de la unción. Hay yugos que en ese tiempo pone el mismo enemigo sobre nosotros. Hay cargas pesadas, hay cargas que nosotros no vemos, que son mentales, otras son emocionales y otras son espirituales. Hay cargas donde solamente el Señor las ve, pero hoy el Señor va a pudrir esa carga y ese yugo. Amén. Creo que hay cosas que se rompen al instante, pero otras demandan tiempo. Asiria era una nación muy malvada, por eso oprimía constantemente al pueblo de Dios, y Jonás no quería entrar a Nínive por eso, porque era una nación perversa, era una nación malvada. Pero por causa de eso el Señor trae una palabra al profeta Isaías y le dice: dile a mi pueblo que llegó el tiempo,
Llegó el tiempo de tu milagro. Si usted me pregunta y me dice, pastor, ¿qué hora es? Pregúnteme, pastor, ¿qué hora es? Es la hora de tu milagro. Es la hora de tu bendición. Es la hora que hizo Dios para tu vida. Amén. Gloria a Dios. Y yo así lo creo. Yo así lo creo. Yo quiero contarte un poquito mi historia. Gustavo Varela no nació en España. Gustavo Varela nació en Argentina, en un lugar de escasos recursos. El techo de mi casa era de zinc y el salón de mi casa era de tierra. Nosotros jugábamos cuando éramos pequeños a la piscina. Lo que ustedes tienen ahí para bautizarse era una piscina cada vez que llovía. Cuando llovía salíamos todos los chicos, los niños, salíamos a jugar y armábamos barquitos. Y yo recuerdo que éramos felices para ese entonces. Pero cuando yo cumplí 10 años, mis padres se separaron. Mi madre empezó a ejercer la prostitución y mi padre enferma de mal de Parkinson. Mi vida para mí empezó a ser un caos. A la edad de 10 años, por primera vez comienzo a probar la droga, empiezo a alcoholizarme, empiezo a fumar y termino con 4 sobredosis, 2 intentos de suicidio y termino en el psiquiátrico más grande de la ciudad de Buenos Aires, con 19 años, atado en la unidad 30, en una cama de hospital, en un psiquiátrico, hablando con demonios, endemoniado completamente. Mi madre para ese entonces me había pactado con más de 50 brujos y yo me congregaba en los centros espiritistas, en la Umbanda. Yo sí puedo decirte que Satanás existe y puedo decirte que el Señor también existe. Puedo decirte que hay un cielo y hay un infierno, que no hay 3 caminos, que no existe el purgatorio, que no existen 3 caminos, que no existe la liviandad. Aquel que es tibio es peor que estar frío, lo dice la Biblia. Por eso yo vengo a predicarte de lo que yo he vivido dentro mío, de lo que yo he podido guerrear dentro de mi vida. Dios transformó a un loco para el mundo y lo cambió y lo hizo un empresario y lo hizo un pastor de pastores, un hombre de Dios, un hombre confiable, un hombre que donde voy se abren las puertas. Pero eso nunca en mi vida cuando era niño fue así. Yo cada vez que llegaba al barrio de mi casa, me acuerdo que los vecinos cerraban las puertas, cerraban las persianas de las ventanas, porque llegaba yo, llegaba el drogadicto, llegaba el delincuente, llegaba el que traficaba en la droga. Ese era Gustavo Varela, ese era el pastor Gustavo Varela. No era un hombre de bien, era un hombre que realmente por dentro yo quería hacer las cosas bien, pero no conocía el bien. Hasta el día que yo terminé en ese psiquiátrico, después de 15 días, me sueltan en un patio de visitas, pensando que mi familia iba a venir, pero ninguno de mi casa llegó. Llegó una jovencita de unos 15, 16 años y por primera vez yo me acuerdo que alguien me habló de Jesús y fue esa joven y me dijo: Jesús te ama. Ella se acercó a mí, yo recuerdo que la empecé a insultar, la escupí la cara y recuerdo solo que los médicos me agarraron de nuevo y me metieron de vuelta a esa cama y me ataron de nuevo y me inyectaron. Yo no podía moverme, yo estaba tirado en esa cama de hospital. Pero esa niña sembró una palabra en mi mente. Ella me dijo que Jesús me amaba y yo la empecé a insultar y yo empecé a discutir con Dios. De alguna manera yo empecé a hablar con Dios después de esa reunión que he tenido con esa joven. Yo empecé a decirle: es injusto que yo viva acá adentro, es injusto. Si tú eres Dios y dices que me ama, ¿cómo yo voy a tener una madre que ejerza la prostitución? ¿Y cómo voy a tener un padre con mal de Parkinson? ¿Cómo voy a tener una hermana que está casada con un sicario? Mira la vida que tengo. Yo siempre he querido ser feliz cuando era niño. Hasta la edad de 10 años yo era el abanderado del colegio, el mejor compañero. Me elegían porque tenía todo 10. No me gustaba sacarme 9.50. Pero después que eso pasó, algo empezó a pasar dentro de mí. Porque cuando tú estás solo y cuando tú no sabes qué hacer, el enemigo hace de todo, destrozos con una vida. Yo digo que soy el cartero para alguien hoy. Yo creo que vengo a traer un mensaje que quizá pueda salvar a uno de todos los que estén aquí. Y yo le doy la gloria al Señor.
Porque quizás escuches un mensaje muy simple, pero es muy poderoso para mí. Para mí es muy importante que tú lo puedas escuchar, porque este mensaje fue el que me cambió la vida. El día que yo llegué a los caminos del Señor, yo era una persona que no servía para nada. Después de varios meses preguntándome si tú existías, si realmente pasaba algo, a partir de ese momento Dios empezó a obrar en mi vida. Yo había pasado por 7 programas diferentes. En ninguno me recuperaba, en todos me fugaba y en todos me escapaba. Yo me gustaba llegar a los lugares y pelearme. Yo era muy peleón, si se dice así. Era muy peleador, peleaba con la gente. Entonces no había nada que quería acercarse a mi vida. Nadie podía acercarse a mí. Era un dolor tan grande que yo tenía. Y yo he aprendido en ese centro de rehabilitación que mi problema no era la droga, que mi problema no era el alcohol. Porque el drogadicto, su problema no es la droga, ni el problema del alcohólico es el alcohol. Cuando yo llego a Desafío Juvenil, yo escupía coágulos de sangre, yo tomaba alcohol de la farmacia, y ahí lo primero que hacen es llevarte al hospital para ver cómo está tu cuerpo. El médico me llamó después de una semana y yo no me puedo olvidar nunca de eso. Él me dijo: sentate, nene, sentate, porque tengo una mala noticia que darte. Yo no creo que tú dures más de 2 años de vida. No creo que tú puedas durar tanto, tus órganos están todos destruidos. Así yo llegué un día a ese hospital y un hombre más de 60 años me dio un diagnóstico. Hace más de 35 años el hombre me dijo que me iba a morir, pero yo todavía sigo vivo predicando el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! Dele ese aplauso. Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno. Para ese entonces yo tenía una foto, todos mis amigos estaban muertos. Yo me entristecí y empecé a recordar como una película. Pero si tú me dijiste tantas cosas, tú me prometiste todo esto, y yo le empecé a recordar a Dios, pero dije: te agradezco. Le digo: yo estos 2 años de mi vida lo voy a vivir intensamente como nunca. Y empecé a agradecerle al Señor y a vivir para Dios. Después de un tiempo, después de estar 4 años sirviendo al Señor en Desafío Juvenil, el Señor me lleva a conocer a mi esposa, Marcela Serio. Serio apellido, pero es alegre. Me lleva a conocer a la mujer, a la dueña de mi corazón después del Señor. Y el Señor me hizo enamorarme por primera vez de una mujer. Yo nunca me había enamorado, yo no sabía lo que era el amor, hasta el día que yo le dije: Espíritu Santo, yo quiero que te cases conmigo. Y yo le puse la mano y le dije: yo no sé lo que es ser una boda, pero yo quiero hacer una boda contigo. En el secreto, en mi habitación, yo un día me casé con el Señor. Y yo le dije: Señor, quiero estar enamorado de ti antes de conocer a esa mujer. Y luego, hermano, fue algo precioso que el Señor me regaló. Llevamos 26 años de casado, 2 años y medio de novio. Tenemos 2 hijos, se llaman David y Jonathan, y van a ser una nieta ahora para el día 20. Tiene fecha para el 20 de agosto, dentro de poquito. Ya vamos a ser abuelos. Así que qué grande que es Dios, qué misericordioso que es Dios. Él cumple su palabra. Yo le vine a decir que hay un Dios que cumple cada una de sus promesas. La primera palabra que el Señor me regaló, el Señor me dijo por medio de una mujer que me vino a visitar después de yo llegar a la iglesia. Me trajo un llavero que todavía lo recuerdo y que dice Hechos 16:31: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hermanos, para mí fue la palabra más poderosa que vino a mi corazón. Porque el problema más grande que yo tenía era que odiaba a mi madre. Yo la odiaba con todo mi ser. Yo quería que esa vieja, porque le decía así, esa vieja desapareciera de este mundo. Y el día que ella desapareciera, toda mi familia íbamos a ser felices. Esa mujer, cuando yo tenía 9 años, 8 años, que yo recuerdo, ella me partió la muñeca 2 veces, me partió la pierna, me partió las costillas.
me pegaba demasiado. Ella venía alcoholizada, drogada, y nos daba duro, nos pegaba muchísimo. Y era tanto el dolor que yo tenía internamente, era tanto el dolor que yo tenía acá adentro, que yo no sabía cómo resolverlo. Pero yo le dije, solo con creer, mi casa va a ser salva. Y el Espíritu Santo me dice, sí, es solo con creer. Y yo empecé a aprender lo que es la oración. Empecé a saber qué es orar. Le dije, Señor, enséñame cómo tengo que hacerlo. Y Dios me decía que tenía que perdonarla. Hasta me mostró una visión que mi mamá estaba con un demonio encima. Y yo dije, yo no la puedo perdonar. Pídeme lo que tú quieras, menos perdonar a esa señora. Cualquier cosa. Hasta el día que pasaron como 6 meses. Yo trato de contarle rápido mi vida porque realmente creo que soy un testimonio que me pasaría toda una vigilia contando aquí. Pero solo tengo 40 minutos para orar y para compartirte el mensaje. Fue tan dura la vida que yo he tenido que vivir, que lo más grande que fue para mí fue haber perdonado a esa señora. El día que me bauticé, había una canción que sonaba de fondo y decía, no basta con cantar, no basta con decir, es necesario morir. Dame tu vida, esa vida que sabes dar tú. Y yo me acuerdo que yo temblaba y me iba para allá, para la iglesia. Yo fui el primer joven que la iglesia Rey de Reyes, el pastor Claudio Freyson, ayudó a salir de las drogas. Y me acuerdo que yo llegué al altar y estaba el bautisterio ahí. Y yo tenía que dejar mi vieja vida ahí, pero para mí era mucho más que meterme en el agua y solo una acción. Era tomar un compromiso. Porque usted sabe que, como dijo el apóstol, hay un compromiso. En esta casa se ve un compromiso, ¿verdad? Yo me he comprometido con esa mujer hace más de 26 años, 28, 29 años. Que yo me comprometí a serle fiel, a estar con ella, a que sea mi esposa. Y eso se llama compromiso. Compromiso con un ministerio, compromiso con el Señor. Era meterme allá abajo y sabiendo que soy pecador. Y mi incapacidad de poder lograr hacer lo que yo no estaba preparado para hacer. Era algo tan glorioso y tan poderoso que el Señor me lo mostró en la oración. Y yo empecé a orar. Y lo que yo recibí fue la unción de Dios. Y cuando yo recibo esa unción, empiezan a orar por mí y algo fuerte empezó a pasar en mi vida. Yo empiezo a caer endemoniado. Yo no sabía lo que era estar endemoniado. En las campañas de Carlos Anacondia y Frey, venía y caía en el suelo endemoniado y escupía y sacaba de todo. Hasta que un día yo recibo el fuego y el poder de Dios, el Espíritu Santo vino sobre mi vida. A partir de ese momento yo sentí como las cargas mías se empezaron a ir. Yo me empecé a vestir diferente, empecé a hablar diferente, empecé a tirar la droga, las armas, la pornografía. Cuántas cosas nosotros ocultamos, cuántas cosas quizás no decimos ni tenemos el testimonio para decirlos, porque todavía hay heridas dentro de nosotros. Yo puedo contarte que he perdonado a mi madre porque yo pude decirle, mamá te amo, mamá te quiero, mamá para mí eres importante. Fue durísimo ver la película ayer, me recordaba mi historia, dije yo tengo que contar mi historia, tengo que contar lo que el Señor ha hecho en mi vida. Porque lo más grande y el más grande milagro fue el milagro del perdón. El perdón yo no lo he podido comprar en ningún lado. Hay yugos que el mismo infierno pone sobre las vidas. Cuando uno está en el espiritismo y en la umbanda, está trabajando constantemente para el mismo infierno. Y uno se transporta y se mete con los mismos demonios, trabajando en la brujería, trabajando día y noche para que usted no pueda escuchar la palabra, para que usted no pueda oírle al Señor. Pero hay un poder más grande que es la unción de Dios. Es el perfume del Espíritu Santo. Esta noche lo vas a sentir y Dios va a romper esas cadenas. Mira, yo quiero decirte, yo quiero contarte que hay guerras. Vamos, y ese aplauso es para Él, déselo fuerte. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Hay sanidades que son del alma. Usted se cae de la bicicleta, se hizo daño a la frente, se rompió la frente. Eso es un daño, un momento, ¿verdad?
pero luego sanar lleva tiempo. No es lo mismo perdonar que sanar. Y a veces dentro de la iglesia se confunde el perdonar con el sanar. Tu esposo te fue infiel, adulteró con un montón de mujeres o con una, pero y ya pasaron 6, 7 años y llega al lado de tu cama y tú le tienes asco. Lo perdonaste en la iglesia, pero todavía no sanaste. Porque no es lo mismo el dolor, no es lo mismo perdonar que sanar el alma. Son dos cosas distintas. Yo llegaba al altar y yo le decía, yo la perdono, pero cada vez que yo la veía, era un dolor. Si tú has perdonado a esa persona, ¿por qué tú te vas a las páginas de las redes y la buscas? Y cada vez que la ves te duele algo. Hay gente que te lastima, hay gente que te hiere, hay gente que constantemente, para yo poder predicar este mensaje, he tenido que pasar traiciones, heridas, de todo en la vida. Para yo poder ministrar, yo he tenido que estudiar la vida de José casi 1 año y medio. Apenas yo llegué al programa durante 1 año y medio, el pastor la tenía conmigo. Vuelve a estudiar la vida de José, pero ya la estudié, pastor. Todos los demás están estudiando otra cosa, quiero estudiar otra cosa. Y estudiamos 2 horas por día. Entonces él me decía, bueno, 1 hora de José y 1 hora de estudio. Y yo tenía que estudiar la vida de José. Pero yo he aprendido que José, Dios le dio un sueño. El Señor puso un sueño en mi vida. El Señor me dio un sueño de poder alcanzar las almas perdidas. El día que yo me entregué al Señor, solamente le dije, mi vida está en tus manos. Y yo solamente quiero que donde vaya las almas se salven. Quiero ser luz a las naciones, quiero salar a alguien, quiero llevar un mensaje que transforme a alguien, quiero llevar un mensaje que para que alguien pueda ser un agente de cambio. Yo soy un agente de cambio porque yo he cambiado y el Señor te invita a que pueda morar dentro de ti y sanarte tus heridas. El Espíritu Santo va a hacer un milagro más grande que el que tú imaginas, porque las batallas internas son más importantes para Dios que las externas, más grandes son para Él. Amén. Así que yo creo que el Señor hoy tiene un mensaje para darnos. Hay yugos que el mismo enemigo pone sobre nosotros, yugos de mentira, yugos de pornografía, hay desórdenes sexuales. Usted sabe que hay desórdenes que están en la y tú dices no pasa nada. Y hay gente que tiene cargos espirituales, hay gente que tiene credenciales o tiene cargos en la iglesia, pero son desórdenes que llevan dentro. Y existe en la Biblia, sí, pastor, existe en la Biblia. David dice que en algún momento él dejó de ir a la guerra y él dice que miró y codició a una mujer, pero no pudo, lo que no tenía resuelto, no lo pudo resolver en un instante, y dice la Biblia que cayó y después encima lo llevó a otro pecado mayor, que fue el asesinato. Entonces, si nosotros no resolvemos cosas, por más que tú sientas la presencia de Dios que está haciendo algo, no quiere decir que tú estés bien. Hay guerras internas que Dios quiere vencer. Hay guerras internas que tú no puedes seguir cargando, porque ese peso es un yugo que te lo está poniendo el mismo enemigo. Pero el Señor nos dice en su palabra que llegó el tiempo donde ese yugo se tiene que pudrir. Mientras tú escondes, mientras tú guardas, mientras tú atesoras, entonces el Señor no puede trabajar. En toda casa siempre hay nosotros le llamamos galponcito. No sé, es un cuarto donde uno guarda todas las cosas que sobran, ¿verdad? En Salvador le llaman la bodega. Yo no sé cómo le llaman aquí. La bodega también. Todo en casa tenemos una bodeguita, ¿verdad? Pero dice el Señor, yo estoy en la puerta y llamo. El Señor llama a todas las puertas. Si usted me conoce a mí, me va a invitar al salón, la habitación. Más que eso, no. Usted no me va a mostrar el cuarto desordenado, pero el Señor quiere entrar allá donde está el desorden. El Señor quiere ir a donde están las heridas guardadas en el alma. Quizás tú llevas tiempo. ¿Saben lo que yo aprendí de José? Que lo tiraron a la cisterna, lo metieron en la cárcel, pero aún así, él no predicó.
desde la cisterna. Él no se olvidó. Cuando vio a los hermanos, no se olvidó de lo que hicieron. Él les dijo, porque una cosa es no olvidarte y otra cosa es perdonar y sanar en tu corazón. Él había sanado y había perdonado en su corazón. Por eso pudo recibirles. Tú no puedes tener algo mucho mayor hasta que tú no pases el examen. Hay cosas que necesitamos pasar. Da igual el cargo que tengas. Hay heridas en el alma. Yo por años llorando a solas. Yo lloraba solo. Y usted me puede decir, yo no sé si a alguno le pasó, pero yo lloraba en la cama y yo decía, papá, si te tuviera. Y lloraba, mamá, si te tuviera. Hoy la puedo ver detrás de una foto. Fueron años estando con el Señor y llorando la pérdida. ¿Por qué yo no pude perdonar antes? ¿Por qué yo no pude disfrutar eso? Pero Dios me lleva a sanar naciones. Dios me lleva a sanar vidas en todo lugar. Por eso nosotros viajamos, porque tenemos un llamado. Y usted sabe que el día que antes de casarme con Marcela, yo le hago una proposición, porque primero estuvimos hablando, el pastor nos dijo, si van a ponerse de novios, tienen que contarse la vida. Entonces ella tardó 15 minutos, ¿verdad? Yo tardé como 1 hora y media en contarle la vida. Y le digo, ¿quieres ser mi novia ahora? Y me dice, me da un poquito de miedo. Eso fue lo que me dijo, me da un poquito de miedo, pero acepto. Y cuando yo me fui a casar con ella, antes de casarme, le dije, tengo un llamado a los países menos alcanzados. Tengo un llamado a los lugares que quizá nadie va a querer ir. Le digo, ¿estás dispuesta el día que me metan un cuchillo en la garganta a no negar a Jesús? Y me dijo, sí. Entonces le dije, cásate conmigo. Tú eres la mujer para mí. ¡Qué romántico! ¡Aleluya! ¡Qué romántico! La enamoré. Ella me conoció en las calles predicando en las puertas de las discotecas. Y ahí donde nace todo, el verdadero amor al Señor. El Señor cumple cada una de sus promesas. Mira, yo quiero llamar a este joven que me vino a ayudar. Ayúdame un poquito. Quédese aquí. Quédese conmigo. Mira, esta cuerda, esto es un yugo espiritual. Usted sabe lo que hacen los brujos, hasta llevan la foto, la ropa suya y la meten en cárceles, jaulas espirituales. Son jaulas espirituales. Por eso dice la Biblia, tienen oídos pero no escuchan, tienen ojos pero no ven. Quiere decir que hay otros oídos y otros ojos. Mira, estaba tan atado esto que, imagínense. Venga aquí, venga. Tremendo. Mira lo que hace el diablo. No con él, con muchos. Te dice, no pasa nada. Como Sansón no cayó en un momento. Sansón no pasa nada, no hay problema. Sansón no fue el problema de la fuerza, el problema fue que fue cediendo poquito a poquito al enemigo. Y vino un día y le dijo, mira ya la mujer aquella, no te preocupes, no hay problema. Y entonces abre los brazos, viene al culto y se empieza a liberar. Y no hay ningún problema. Total, voy al culto el viernes y yo me hago libre. Y después llego allá a la casa y empiezo a mirar pornografía, empiezo a gritarle a la mujer. ¿Cómo con esa boca grita a la mujer y no lava a Dios? Complicado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Satanás viene de vuelta y te dice, otra vez, no hay problema. Y así te va enlazando. Y llega un momento de este lazo, que es tan fuerte. Dios mío, esto me lo puso bueno hoy. Y es tan fuerte lo que el mismo enemigo hace, que empieza a atar. Y tú no te das cuenta. Tú cedes con tus pensamientos. ¿Saben por qué? Los pensamientos, ¿cómo trabajan? Porque viene primeramente un pensamiento y te cae una idea. Esa idea forma varias ideas y crea un concepto. Ese concepto empieza a crear varios conceptos hasta crear un fuerte acá en la mente. Y tú no te das cuenta y empieza a enlazarte. Martín Lutero decía, puedes dejar que los pájaros vuelen alrededor de tu cabeza, pero que no hagan nido. ¿Verdad?
Entonces, te empieza a poner enemistad contra tu esposo, enemistad contra el pastor, enemistad contra la visión, enemistad contra el líder. Pero yo quiero decirte que llega un momento que tú estás tan atado, son tan grandes los yugos, que por más que yo venga y te dé un consejo, que escuche la mejor alabanza, llega un momento que tú no te puedes soltar. Lo único que tú necesitas para ser libre es la unción de Dios. Por eso que pueden pasar años que tú tengas una situación escondida, quizá el dolor de tu madre, quizá el dolor de tu padre, quizá hay una injusticia que tú crees que eso no es justo, que te haya sucedido a ti, y tú vives atado allá en el secreto y Satanás te tiene amarrado. Lo único que te puede hacer libre es venir a decirle la verdad al altar a Dios. Cuando yo empecé a confesar mis pecados, empecé a prosperar. Cuando yo empecé a confesar mis pecados, empecé a prosperar. Yo quiero decirte que el que encubre sus pecados no prosperará. El Señor quiere prosperarte y bendecirte. Abra los brazos. Ve, llega un momento que por más que quiera, tiene pena. Yo le dije, yo también tengo pena. No se preocupe. Acá tenemos pena todos. Den un aplauso. Eso está bueno, porque usted cree que yo no tengo pena. Claro que tengo pena. El día que me dijo Dios que iba a ser pastor, yo dije, tú estás loco. Yo le dije, ¿cómo voy a ser pastor? Yo no sirvo para ser pastor. No creo que yo pueda ser pastor. No califico para ser pastor. Creo que el Señor nunca se equivoca. Así como Moisés Dios le habló, también Dios me habló a mí. Y también Dios le habla a él. No se trata, porque Dios no escoge lo que sabe. Dios escoge lo vil y lo menospreciado de este mundo. El Señor me escogió porque yo no era nadie, para que Él pueda glorificarse en mi vida. Diga el pobre, rico soy. Diga el débil, fuerte soy. Somos fuertes en Dios, somos ricos en Dios, somos poderosos en Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay cadenas que se van a romper. Y viene el enemigo y mete yugos de esclavitud, yugos desiguales. Hay tanto para hablar de esto que yo me imagino que en los Peñeles lo hablan. Yugos desiguales. Pero pastor, mire qué lindo, qué ojos que tiene. Puede tener los ojos más lindos, pero no ama al mismo Dios. Está amando a otro Dios. El Señor dice que se sentaba con las prostitutas y las sanaba. Pero usted se acuesta todos los días con los pensamientos, y eso no puede ser. El Señor, cuando fue a elegir a una mujer para nacer, fue a elegir una virgen. No fue a elegir una mujer, porque Dios ama que usted guarde su cuerpo, su templo, Espíritu Santo. ¿Me entiende? Entonces, cuando usted está buscando del Espíritu Santo, el Señor dice, yo tengo que morar en alguien, lo tengo que llevar para allá. Entonces dice el Señor, elígelo a Él, y lo busca y te pone allá. Yo no he llegado aquí porque he llegado aquí. Yo creo que el Señor ha querido que yo esté aquí, ¿verdad? Si Dios hubiera querido una persona famosa, la hubiese traído hoy viernes para aquí, la hubiese jalado de donde sea y la hubiese traído a San Pedro Sula. Pero Dios ha permitido, el apóstol, yo le doy la gloria al Señor, porque me ha abierto esa puerta para yo poder predicar su palabra. Pero quien lo hace es el Señor. Quien se lleva la gloria, lo que cantábamos hace un rato, es el Señor. Entonces hay yugos que usted quizá dice, no sé qué me pasa. Son yugos de opresión. Cada vez que voy a la iglesia a barrer o a limpiar o a hacer algo, me duele la espalda, me duele la cabeza. Son yugos, son ataques demoníacos que vienen contra tu vida para cuando usted no puede ser que cada vez que va a orar se duerma. ¿Verdad? ¿Es cierto o no? Pero para mirar cada 5 minutos el teléfono no hay problema, no se duerme. Está conmigo. ¿Es la verdad o no? Es así. Dios mío, se va la hora. Pero el Señor no se va, está acá. Yo quiero que me regale 5 minutos. ¿Quién me regala 5 minutos? Levante la mano el que me regala 5, 10, 15, 20, 25. Ah, bueno, apóstol. Pues, aleluya. El poder del 5 está acá. Yo quiero que oremos. Porque muchas veces esos yugos son enfermedades de nuestro cuerpo. El Señor me mostró y me dijo, voy a romper todo yugo de opresión en aquellos que hoy abran su corazón. Yo quiero pedir al Ministerio de Alabanza que me pueda ayudar a apoyar aquí. Tengo mucho para hablar, pero
Yo no quiero hablar, quiero que el Señor siga hablando hoy. Hay procesos en la vida, hay tribulaciones. Antiguamente los romanos ponían una piedra en el pecho de los cristianos, lo ataban al suelo, le ponían una piedra y con eso jalaban, y jalaban hasta que le partían el tórax. Eso se llaman tribulaciones que hablaba el apóstol Pablo. Sufro tribulaciones. Un apóstol que hablaba, no hablaba de sus victorias, sino hablaba que tenía temores por dentro, que le pasaban situaciones dentro de él. Yo de verdad que admiro un hombre que fue asesino, criminal, perseguidor de la iglesia, el apóstol Pablo, pero él sufrió penalidades por amor a Jesucristo. Yo le doy la gloria al Señor porque el Señor puede agarrar lo vil y lo menospreciado de este mundo y llevarlo de nación a nación y hacer lo que Él quiera. Yo le doy gracias a Dios porque yo sé que hoy Dios hará un milagro en tu vida. Yo le dije que como sea su aplauso va a ser su milagro. Yo le dije que Dios es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Yo le dije que esta es la hora de su milagro, que esta es la hora de su bendición. Yo solamente soy el cartero que le vengo a decir. ¿Qué dice la Biblia? Un día se fueron a Juan el Bautista y le preguntaron: Juan, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Después de 400 años de silencio, él dijo: yo solamente soy la voz. Él sabía quién era. Cuando tú tienes claro quién eres, entonces tú sabes que no eres tú, que es Dios. Por la misericordia de Dios, todo lo que tenemos es por la misericordia de Dios. Si algo soy, si usted ve algo bueno en mi vida, es porque Dios está en mí. Es porque el Señor está en mi vida. Y yo solamente quiero entregarle la gloria y la honra a Él. Porque hace 35 años los médicos me dieron de un diagnóstico. Pero hoy, para la gloria del Señor, estoy predicando al Señor. Y puedo decirle al mundo que sí se puede ser feliz con una mujer. Puedo decirle que sí se puede tener una familia. Y quiero darle la gloria al Señor también, porque este ministerio apoya a los niños, porque este ministerio está apoyando la familia. Porque cuando yo veo eso, hermano, yo desbarato toda mentira del diablo. Si a mí me hubiesen predicando cuando yo era niño, yo no hubiese sufrido tanto. Porque somos injustos, que a veces queremos primero nosotros y Dios no quiere primero nosotros, quiere primero ellos. Son el futuro. Hermanos, yo pasamos naciones, los niños quebrantados, endemoniados, liberados, son los niños. Hermanos, son los niños. Y este ministerio está haciendo bien, está apoyando a los niños. Es algo increíble que nosotros podamos recibir algo de todo eso que se vive acá en este ministerio de la cosecha. Que realmente se ha impartido sobre nosotros un poco de todo ese amor que usted tiene a los niños, a los jóvenes. Hermano, qué glorioso es, qué hermoso ver una iglesia llena de amor a esos niños, lleno de amor a los que vienen. Yo siempre le digo a la iglesia: usted no puede hablar mal de la iglesia, porque acá es donde se van a criar sus hijos, sus nietos, en este lugar donde hay futuras generaciones que van a llegar. Este es un lugar santo. Si usted habla mal de uno de mis pequeños, está hablando mal de él. No podemos bendecir a Dios y maldecir con nuestra boca, es imposible. A veces decimos: somos cristianos. Y yo le pregunto, si a usted le parecerían $1,500 en la cuenta de su banco, por casualidad, ¿usted qué haría? ¿Se callaría la boca o llamaría por teléfono al banco? Y le dirían: me parece que se equivocaron. ¿Usted realmente tiene carácter para tomar esas decisiones? Muchas veces nosotros amamos al Señor y evadimos impuestos. Hay cosas que no hacemos en el secreto. A veces pastores que dicen: me siento solo, cuando toda una iglesia está orando por él. Yo quiero decirte que no estás solo, que hay luchas mentales, hay luchas espirituales, hay cosas que batallas constantemente y el enemigo quiere destruirte. El Señor está en la casa. El Señor está en la casa. De nada te sirve entrar a un palacio y no encontrarte con el Rey. De nada te sirve entrar a una iglesia y no encontrarte con tu Salvador. De nada te sirve llegar aquí, porque el culto no es para usted ni es para mí, es para Él.
Cuando usted entiende que usted le vino a rendir culto a Él. Cuando usted viene y dice: Señor, yo voy a tocar ese borde del manto. Yo creo que hoy tú tienes una palabra para mí. Pues el Señor le hablaba a la multitud, pero solo pocos eran los que recibían los milagros. Yo creo que el culto se arma cuando hay alguien que recibe. Hermano, cuando hay alguien que derrama su perfume, cuando hay alguien que se arrepiente, dice que el cielo hace fiesta. Amén. El libro de San Juan nos enseña y nos dice que hay un Dios que le gusta la fiesta. ¿Cuántos saben que todo comienza en una fiesta y todo va a terminar en una fiesta? Empezó en las bodas de Canaán. El Señor transformó el agua en vino. Algo se había terminado a mitad de camino. Algo se había terminado. Quizás te terminó tu matrimonio. Quizás te terminó algo con tus padres. Quizás te terminó algo en el estudio. O quizás Dios te prometió llegar hasta tanto y tú pareces que nunca lo vas a lograr. Yo quiero decirte que Dios nunca llega tarde. Él transformó el agua en vino, pero ese vino nunca más fue agua. Él cambió mi vida, cambió mi corazón y nunca más volví a ser el mismo. Cuando en San Juan capítulo 4 el Señor agarra a sus discípulos y se va, llega a un lugar llamado Samaria. Y en Samaria había una mujer que usted ya conoce la historia, la samaritana. Un día dice que un hombre llamado Jacob hizo un pozo. Hizo un pozo porque necesitaba agua. Ese hombre necesitaba de beber. Pero ¿qué pasó? Qué lindo. Porque a veces nosotros decimos: yo voy a armar todo este templo porque yo y mi casa necesitamos. Lo que usted no sabe, que Jacob estaba preparando la sala de reunión que un día el Señor tendría con un evangelista. Hoy quizá está el evangelista aquí que se va a convertir. Quizá diga: Señor, yo soy aquella prostituta como la madre de este pastor que está ahí arriba. Quizá yo no sirvo para recibir ese perdón de pecados. Yo vengo a decirte que el Señor dijo: es necesario que yo venga hoy con esta palabra. El Señor te ama. El Señor, el mensaje más grande que encierra toda la Biblia es: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¡Aleluya! Si usted le va a dar un aplauso a la palabra, désela. Aleluya. Aleluya. El Señor es tan bueno. Lea San Juan, lea la Biblia, estudie la palabra, métase en los peñeles. Cuando alguien se mete bajo cobertura, las cosas le van bien, la vida le va bien. Cuando usted es obediente, la vida le va bien. Yo hace 35 años conocí al Señor y sigo teniendo el mismo pastor. Sigo estando sujeto a Él. Me guste o no me guste, la cosa no es si me gusta. Si el pastor dice salta, usted tiene que saltar. Qué bueno es tener un hombre, hermano, así recto. Esto es una bendición de Dios. A veces no valoramos las cosas hasta que las perdemos. Yo empecé a valorar a mi madre y a mi padre hasta que los perdí. Y cuando los perdí, dije: y ahora no los tengo. ¿Qué sería tener yo una mamá y abrazarla? ¿Qué sería tener un padre y abrazarlo? ¿Saben qué lindo que es el Señor? El capítulo 5 nos habla de que el Señor se fue para otra fiesta, porque a Dios le gusta la fiesta, y acá me gusta que la gente danza y hace fiesta. Así que esto va de fiesta en fiesta. El cristiano no puede ser triste ni aburrido. Si tu vida está atada, hoy va a ser libre y vas a empezar a vivir en fiesta. Y se iba para la fiesta de Jerusalén. Usted sabe que hay 12 puertas, ¿verdad? Y el Señor tenía que entrar por la puerta dorada, la puerta que estaba proféticamente hablando que iba a entrar el Mesías, la puerta dorada. Imagínense, peor que San Pedro Sula cuando se forman esos tráficos, hermanos, porque en Jerusalén vivían más de 10.000 personas, pero cuando venía la fiesta había más de 300.000 personas, dicen los historiadores. Y dice que el Señor se fue para esa fiesta, y cuando se iba metiendo a la fiesta, antes de llegar a la puerta, el Señor se va para otra puerta que se llama la puerta de las ovejas. ¿Cuántos conocen la puerta de las ovejas? Era tan importante para el Señor esa puerta
que saben lo que pasó cuando Nehemías construyó todas las murallas. Lo primero que fue a hacer, mandó a los sumos sacerdotes a construir la puerta de las ovejas. En la puerta de las ovejas, ¿saben qué hay? Donde todos traemos sacrificios. Todos antes de entrar a la fiesta llevaban los sacrificios a Dios. En la puerta de las ovejas solo entran ovejas. ¿Dónde están las ovejas aquí? En la puerta de las ovejas no entran tigres. En la puerta de las ovejas no entran tiktokeros, no entran youtubers, no entran pastores, solo entran ovejas. Y cuando las ovejas traían las ovejas las metían en los estanques. ¿Usted conoce esa historia? ¿Conoce esa historia o no? Dice que en esa puerta había 5 pórticos. Ahí en una de esos estaba el paralítico de Betesda por allá, 38 años enfermo. 38 años, imagínense, 38 años yendo al culto y no se sanaba. Pero dice que cuando el Señor se fue a meter en esa puerta, las ovejas la metían, y ahí donde la agarraban de la lana y salían todas las heridas de las ovejas, o salía la mugre que tenía la oveja, antes de ser sacrificada, esas ovejas necesitaban ser limpiadas y necesitaban ser sanadas. ¿Qué quiero decirte con esto, iglesia? Que antes que nosotros seamos ese sacrificio para Dios, tenemos que primeramente ser restaurados acá adentro. Dios quiere hacer un milagro hoy en tu vida. Y yo no tengo mucho tiempo, pero este tiempo que tengo y que me permite Dios estar aquí, yo quisiera orar por ti. Y quisiera pedirle al Señor para que haga un milagro en tu corazón, en tu vida. Para que el Señor venga de tal manera, para que toda maldición generacional se rompa, para que toda miseria espiritual, porque a veces quizá no tenemos, no es porque no somos capaces, porque tenemos capacidad, pero a veces estamos enjaulados en prisiones espirituales. Son prisiones. Hermano, cuando usted agarra un pajarito, lo mete en una jaula, por más que ese pajarito se lo lleve a España, va a seguir en la misma jaula o va a cambiar de jaula. El problema no es la nación donde estés. El problema es que Dios te abrió la puerta de la jaula, pero todavía tú crees que es mejor vivir dentro de la jaula que fuera. Tienes miedo de salir. A mí me pasaba, yo tenía miedo. ¿Usted cree que estar aquí arriba? No, hermano, esto es algo que uno tiene que dejarse llevar por el Espíritu Santo. Uno quiere ser libre. Yo salía corriendo al altar cuando el pastor decía, yo salía corriendo, yo era el primero. Hasta el día de hoy, si el apóstol ayer hizo la oración de fe, yo la sigo haciendo todavía, porque yo quiero recibirle al Señor todos los días de mi vida. Yo cada día no me quiero olvidar que yo soy oveja, que yo soy la oveja del Señor. Más allá de ser un pastor, soy oveja. Y dice la Biblia que las ovejas escuchan su voz. Yo creo que el Señor está hablando a alguien. ¿Sabe qué pasaba antiguamente cuando el pastor se quedaba quieto? El pastor se quedaba quieto y todas las ovejas empezaban a pastar. Porque dice que el Señor, yo soy la puerta. Él es la puerta de las ovejas. Aquel que no entra por Él es un salteador. Tienes que entrar por la puerta. Si tú eres oveja, tienes que entrar por esa puerta. Yo quiero hacerte una invitación acá al altar. Este altar se va a convertir en la puerta de las ovejas. Y yo quiero invitarte a que tú puedas pasar y entrar. No con un título, no con un cargo. Yo quiero que puedas pasar porque el Espíritu Santo va a hablar contigo. Yo quiero que puedas pasar porque Dios te va a abrazar. Porque el Espíritu Santo te va a otorgar. Porque el Señor otorga, porque el Señor da abundantemente a todo aquel que en Él le pide. Yo no sé si esta palabra es para alguien. Si es para ti, sal de tu banco y ven corriendo a este altar. Es el Espíritu Santo llamándote. El Señor dice, yo soy el camino. Él no es un ascensor que va deprisa. Él es el camino. Y a veces hay pasos en la vida que usted tiene que ir dando. Yo fui dando pasos para que mi vida sea diferente. Yo quiero bendecir tu casa, quiero bendecir tu vida. Y quiero decirte que si esta palabra es para ti, ven al altar. Yo no voy a hacer muchas más invitaciones porque creo yo
que si el Señor te ha estado hablando, el Señor te va a tocar. Espíritu Santo, Señor, tú estás en este lugar. Y yo quiero llegar a la persona a la cual tú a partir de hoy vas a ser como la samaritana. Oh, remacana mashere bekendera. La Biblia dice que la unción es la que pudre el yugo. Hay yugos de esclavitud en tu matrimonio, en tu casa, en tu economía, que hoy se van a romper. Hay yugos de maldad que se van a romper. Corre al altar. El Señor va a sanarte. El Señor va a restaurar tu casa. El Señor va a obrar un milagro, pero pasa con fe. Pasa creyendo, porque al que cree todo le es posible. Recuerden cuando el Señor llamó a aquel hombre que trajo a su hijo enfermo, escupiendo, y el Señor le preguntó, le dijo: Señor, si tú lo puedes hacer. El Señor le dijo: yo lo puedo hacer si tú crees. Para el que cree todo le es posible. Adora al Señor un momento. Yo te he estado hablando de tu corazón desde allá del banco. Y yo he hablado para ti, para tu casa, que yo haría algo nuevo hoy aquí. Hoy yo rompo toda cadena en tu vida en el nombre de Jesús. Padre, que cuando toque mis manos no sea nada emocional, sino que sea algo del Espíritu, impartiendo en este cuerpo ahora mismo una liberación. Rompe cadena ahora en el nombre de Jesús. Pudre el yugo, 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 pudre el yugo. Señor amado, rompe las cadenas. Se rompen las cadenas. Ahora, ahora. Rompe las cadenas. Se rompen las cadenas. Señor amado, toda brujería, toda hechicería, toda maldición del infierno, todo trabajo hecho con muñeco, con aguja, Padre, ahora rompe las cadenas. Trae libertad al cautivo. Pudre los yugos en los hogares, en la familia. Todo adulterio, toda pornografía, todo desorden sexual. Ahora, Dios mío, ordena las cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, toque el borde de su manto. El Señor lo está haciendo. Dios lo está haciendo. Señor, ahora, Padre, glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Salva las vidas. Salva las vidas. Salva las vidas. Salva las vidas ahora. Recibe, recibe. Se pudren esos yugos. Diablo, la suelta. Suelta, suelta. Maldiciones del... Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Está quemando. Fuera, 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 fuera. Te vas en el nombre de Jesús. Suelta ahora. Suelta ahora. Suelta ahora. Toca su hogar, su casa, su familia. Pudre el yugo ahora. Pudre, dije. Se rompe. Se rompe. Quema. 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 Libre, dije. Rompe ahora. Pudre. Se pudre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Se pudre. Vamos, vamos, vamos. Pudre el yugo. Sana esas heridas, Señor. Rompe las cadenas. Rompe ahora. Señora, obra milagro, Dios. Recibe ahora. Recibe ahora. Recibe ahora. Recibe ahora. Recibe. 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 Tócala. Liberta, Padre, en el nombre de Jesús. Abrázala, Dios mío. Llévate el dolor de su casa a su hogar. Ahora. Ahora. Recibe ahora. Recibe ese abrazo de Dios. Libre. Libre.
Sopla, rompe cadena. Pudre, fuera, fuera, fuera. Gracias, Señor. Acontecerá en aquel tiempo que la carga será quitada de tu hombro y el yugo lo pudrirá la unción, dice el Señor. Recuerda este día, apúntatelo, porque hoy es el día de tu milagro. Hoy es el día, dice Dios. Libre, libre. Libre, 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 libre. Le amas a Dios, le amas, por eso has pasado. El Señor te dice: yo también, hijo, te amo. Déjate abrazar por mí. Yo borro tus rebeliones, yo quito tu pecado. Ahora recibe. Libre, 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 libre. Sangre de Cristo tiene poder. Señor, abraza. Ahora pudre el yugo, pudre el yugo, pudre ahora, pudre ese yugo. Sana, todo tu cuerpo queda libre. Ahora, Espíritu Santo, esa herida que ha causado ese hombre, esa herida que ha causado ese hombre es una llaga dentro de ti, es una llaga dentro de ti. Agarra su corazón ahora, libre, libre, rompe las cadenas. Fuego, fuego, libre ahora. La sangre de Cristo tiene poder. Pudre ese yugo. Rompe esas cadenas ahora. Sana, hija. Suelta ese dolor. Suéltalo. 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 Ahí está. Una cosa es perdonar y otra cosa es sanar. Pero ha llegado al altar. Y a partir de este momento comienza esa obra de sanidad sobre ti. El Señor está sanando las vidas. Hay una unción aquí, vamos. Hay una unción aquí.
yugo. Toda enfermedad ahora suelta. Ahora. Sana, hija. Sana, sana. Entre medio de la multitud estás tocando el borde de su manto ahora. Libre, libre, dije. Suelta. Todo, 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 todo. Las heridas de tu alma. Hay alguien que está aplaudiendo. Se llama Jesucristo. Hoy es el día. Hoy es el día. Toda herida del alma. Papá, abrázale, papá. Abraza. Abraza a tu padre. Abrázalo. Abrázalo. Recibe, recibe, recibe. Espíritu Santo. Padre, ahora en el nombre de Jesús. Padre, ahora en el nombre de Jesús. Padre, ahora en el nombre de Jesús. Libre, libre. Ahora. Sana, sana, libre. Sana, libre. Fuego. Fuego. Esta es la intercesora, la evangelista, la intercesora. Tú eres una guerrera de Dios. Señor, liberta del alcohol, de la droga ahora. Rompe las cadenas. Rompe las cadenas, rompe las cadenas. Sana, sana, libre. Ahora en el nombre de Jesús. Milagro ahora. Toda tu casa. Hoy era el día de llegar a la iglesia. Hoy era el día que venías cansada, que ya decías, ya no quiero más. Haz algo en mi vida. Libre, libre, libre. Brujerías, maldiciones. Veo brujerías de tu familia. Suelta, suelta. Pacto de sangre. Pudre ese yugo. Pudre, púdrelo. Mama, 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 mama.